Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, para este canal de autos. Yo soy Leandro. El día de hoy vamos a hablar de ediciones deportivas de autos comunes. O sea, autos comunes, autos por ejemplo que la gente usa todos los días. Autos que no pretenden nada deportivo, nada de confort. Bueno, sí, confort sí puede ser, pero autos, o sea, comunes, no autos que apuntan hacia un uso específico, sino que están hechos para usarse todos los días, para usar mucho, o sea, para meter kilometraje, un auto de calle, a eso me refiero. Y cuando hablo de una edición deportiva, no estoy hablando, por ejemplo, un Fiat Uno Sporting, que era solamente un par de calcomanías, una punta cromada del escape y alguna que otra línea roja y nada más. O por ejemplo el Fiat Palio Sporting, que era solamente color especial, por así decirlo, y un par de llantas especiales, pero nada más. En este caso son ediciones especiales muy buenas, mejor dicho, ediciones deportivas. Yo voy a hacer también un video de ediciones especiales, pero que apuntan más al confort que a la deportividad. Así que vamos a hablar de tres en este video. Dos son muy buenos y uno, bueno, no tanto. Así que vamos desde el más tranquilo hasta el más top. Empezamos primero con el Ford Ka XR. Esta edición tenía 95 caballos, el motor CTEC 1.6, 8 válvulas, 25 caballos como ya les dije. Un motor que al Ford Ka le asentaba muy bien, les permitía unas prestaciones de velocidad máxima de 180 km por hora y un 0 a 100 en 10 segundos. ¿Y qué tenía de diferencia con la versión común? Bueno, lo que se diferenciaba son las llantas, que estas llantas eran tipo una hélice, las llantas que tiene este Ford Ka, están viendo imágenes obviamente ustedes. Son, si no me equivoco, de 7 rayos u 8. Son unas llantas que son muy lindas para el Ford Ka, para el de primera generación. A mí me gustan las llantas, pero por ejemplo yo las vi puestas en un Ford Ka de segunda generación y no son muy lindas. Que, por cierto, aclaro, el Ford Ka de segunda generación, o sea, el que vino de Brasil, tuvo una versión llamada Sport Ka, pero nada que ver. Era un color especial, unas llantitas, una calcomanía y ya está. O sea, un Sport hecho sin ganas, por así decirlo. O sea, un Sport por aparentar solamente. ¿Y qué traía de exclusivo de equipamiento? Aparte de la motorización y prestaciones. Bueno, por fuera lo que traía era unos zócalos que decían XR, un alerón muy grande, más que todo en la primera fase. Después en la segunda fase, o sea, se siguió fabricando. Este Ford Ka Sport se fabricó desde el año 2001 hasta el año 2004 y tuvo una edición especial de 250 unidades, si no estoy equivocado, que trajo de exclusivo un estéreo mejor. El tapizado era igual, un volante revestido de cuero, una luz de cortesía un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poco más completa. Y después casi nada más. Después traía lo básico que traía un Ford Ka Full, los doble airbag, los discos delanteros y no se destacaba y no mucho más. Y bueno, y también algo que casi me olvidé aclarar es que traía un sonido específico, estaba trabajado el escape y tenía una punta inoxidable. ¿Y qué más decir de este Ford Ka? La verdad es un auto muy bueno, un auto bastante picante y para un auto así chiquito sorprende mucho las prestaciones y ese motor le va muy bien. También hubieron las versiones full comunes traían ese motorcito del Ford Ka que en un momento se ofreció solamente el motor 1000, el CTEC Rocam, pero de 1000 centímetros cúbicos y 65 caballos. Después vamos al segundo auto. Este es un auto que es uno de los mejores hot hatch de la historia. Estamos hablando del Renault Clio Sport de segunda fase, no del Clio Williams. También lo podríamos incluir, pero eso lo vamos a incluir en una segunda parte. Este Clio Sport venía en dos versiones,
con el motor 1600, el K4M, el conocidísimo motor fiel, super rendidor, muy buen rendimiento, o sea, le permitía al Renault Clio muy buenas prestaciones. 2000, que con motor 2000 era la versión la más querida, ya que el motor era un 2 litros y 16 válvulas, doble árbol de levas, 150 caballos, lo cual es un motor muy potente para el Renault Clio. Le da unas prestaciones de primera clase, 0 a 100, 7 segundos, velocidad máxima, no, 7,5 segundos y una velocidad máxima de 220 km por hora. La diferencia de las versiones comunes, bueno, el motor, como ya dijimos, después la estética, cambia, unos zócalos deportivos, unas llantas hermosas, unos discos de buen tamaño en las 4 ruedas, con ABS, 4 airbags, era uno de los autos más seguros. Las butacas también eran deportivas, eran de alcántara, no venían de cuero, sino de alcántara. El torpedo también venía plástico símil aluminio. Traía un equipo de música, mejor también, marca Sony, y parlantes también obviamente Sony. 3 apoyacabezas traseros, lo cual ningún Clio común traía 3 apoyacabezas traseros. También tenía un trabajo en la suspensión, haciendo la suspensión un poco más dura y un poco más resistente. Y también vinieron un par en el año 2003, la segunda fase, la fase 2, una versión que venía traída de Europa, al igual que esta, que era una versión más potente, el Renault Clio V6, que ese auto es una locura ya es ese Renault Clio. Era un Renault Clio con un motor 6 cilindros y 254 caballos de fuerza, lo cual el Renault Clio volaba. El motor le permitía unas prestaciones de velocidad máxima 250 km por hora, limitada, si no llegaba a 260 si le quitabas el límite, y un 0 a 100 en 4 segundos. Traía unos paragolpes y unos guardabarros un poco más ensanchados, unas llantas deportivas, unas llantas enormes, eran rodados 19, o sea 19 pulgadas, es casi lo mismo. Y después no cambiaba mucho más. El interior sí cambiaba, las butacas, me acuerdo, unas butacas con mayor agarre, con más calidad obviamente. Pero ya ese Renault Clio era una locura y pasó como uno de los mejores hot hatch de la historia. Después vamos al último puesto, Citroën C4. Y bueno, cuando escuchan Citroën C4 se imaginan, van a decir que ese auto es muy clavo, que qué sé yo. Pero tiene una versión deportiva que es muy buena. Se llama BTS, de 80 caballos, 16 válvulas. Era, por ejemplo, el mismo motor del Citroën Sara BTS, pero con unas leves mejoras, pasando los 167 caballos a 180. Por ahí no puede ser mucho, pero en la aceleración sí, cambiaba un poco. Y este Citroën C4 tenía unas prestaciones muy buenas, se hacían en 8,5 segundos, velocidad máxima 230 km por hora. Y la estética, lo que más llamó la atención era la estética, ya que la forma, el diseño de su parte trasera, de su cola, como le quieran decir, era muy ancho y era 3 puertas, tenía un alerón así enorme, y ya que estaba hecho obviamente para ser más liviano. Después, en cuanto a equipamiento, no diferenciaba mucho, o sea, traía un par de chiches más, como quien le diría, un par de accesorios más de confort, como podría ser por ejemplo butacas de cuero con calientaasientos, y después no mucho más. El tablero de torpedo era igual al de un Citroën C4 Exclusive, o sea un Citroën C4 Full. Después la caja era de quinta, ahí le erraron, porque la verdad podían haber puesto una caja de sexta, porque va muy envueltado ese motor y no le saca tanto del rendimiento. Aparte en esta época ya se empezaban a ver las cajas de sexta. Y después no mucho más, una pedalera deportiva, o sea unos pedales cromados, luces bisenon, llantas. Pero lo que más llamó la atención era la potencia del motor. Pero Renault Sandero RS, muy buen trabajo por parte de Renault. Era básicamente como un Renault Sandero convencional. Bueno, ya no era un Renault Sandero convencional, sino que era un Renault Sandero con bastantes mejoras. Tenía trabajo en la suspensión, tenía llantas deportivas y un rendimiento muy bueno.
se decía que era el 0 kilómetro deportivo más barato de la Argentina. O sea, deportivo, o sea, realmente deportivo con prestaciones muy buenas, muy llamativas. Porque deportivo por ahí uno se imagina un Fiat Punto Sporting, pero en realidad deportivo no tiene nada. Tiene nomás un par de calcos, llantitas y ya está. Era un auto, o sea, cuando uno quería sentir, o sea, realmente que era deportivo, que tenía buenas prestaciones. Tenías el Renault Sandero RS, que tenía buenas prestaciones. 0 a 100 en 8,5 segundos. Velocidad máxima 215 km por hora, 210, 215. Y el motor, el conocidísimo F4R, 145 caballos de fuerza, 16 válvulas. El mismo motor que traía, por ejemplo, el Renault Fluence en su edición más equipada. Este motor la sentaba muy bien al Renault Sandero. También se usó mucho, por ejemplo, para ir a los Track Day, para hacer picadas del autódromo. Tuvo dos fases. La primera que le faltaban bastantes cosas, que es la más conocida, y la segunda fase que mejoró muchas cosas, pero no es tan conocida. Es más conocida, es más común ver la primera fase de esta Sandero, que vendría a ser la tercera generación de la tercera fase del Renault Sandero convencional. Después ya está la cuarta fase del Renault Sandero común, que es la segunda del Sandero RS, que traía frenos a disco en las 4 ruedas, 4 airbags, mejora, porque si comparamos la primera generación del RS, traía solamente 2 airbags y atrás traía solamente 2 apoyacabezas. En cambio el RS de segunda fase tenía 5 apoyacabezas y 5 cinturones iniciales. O sea, mejoró mucho la seguridad y el equipamiento. También traía control de tracción, control de estabilidad. O sea, un trabajo muy bien hecho por las fábricas de Renault. No solamente que le pusieron un motor más potente, sino que también le mejoraron la seguridad, la suspensión. Un trabajo realmente bien merecido. Y que es un auto muy lindo, a un muy buen precio, para como un primer auto hot hatch. Mucha gente le gustó este auto y es como uno de los mejores hot hatch de la historia, este Sandero RS. También cambiaba el tapizado, que era una tela de mejor calidad en comparación al común. Y también tenía un modo común y un modo sport, que era, si vos apretabas el modo RS, la tecla RS, cambiaba totalmente el sonido del escape y mejoraba el rendimiento del motor. O sea, tenías modo común, y si mantenías apretar la tecla RS se desactivaban también todos los controles de tracción y estabilidad, sacándole todo el provecho a este motorcito. Y aparte, que mejor acompañarlo también con una caja de 6 marchas en las dos versiones, por así decirlo, en las dos fases. Un muy buen cambio hecho, un muy buen auto hecho por Renault también. Y esto hay segundas, también esto va a haber más partes de este video. Por ejemplo, podemos hablar del Renault Fluence GT, que bueno, tengo muchas ganas de hablar, pero eso va a ser en otra parte. O también ediciones especiales, no solamente que apunten a la deportividad, sino que apunten, por ejemplo, al confort, como por ejemplo, o ediciones especiales muy raras, exóticas, podríamos decir, como por ejemplo el 4K Black, que era totalmente negro y que tenía tapizado exclusivo de cuero, todo el torpedo negro. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse, compartir, dejen su like si quieren, comenten si quieren más partes, aunque no sé si YouTube habilitará los comentarios. Dejen su like si quieren más partes de esta serie de autos, de ediciones deportivas muy buenas, de autos comunes. También un video de ediciones deportivas muy decepcionantes de autos comunes, como por ejemplo podríamos mencionar
el Corsa Sport, que el Corsa Sport, o sea, mejoraba el equipamiento, un par de cosas, pero no es lo que se esperaba. O como por ejemplo ya mencionamos, el Fiat Uno Sporting, que era como el Fiat Uno en la camionetita, le dicen algunos, que era solamente llantitas, calcos y nada más. Después era igual. Así que bueno, gente, síganme en mi Instagram también, que tienen abajo en la descripción. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. También tiene mi canal principal donde subo cosas sobre juegos y computación. Así que compartan y nos vemos en la próxima. Adiós.